Capítulo 5. La mañana siguiente, la saludó con un cielo nublado, pero con el sol brillando en lo alto de las nubes, iluminando el día. La sensación que había tenido anoche, había desaparecido con el amanecer, lo que confirmaba que solo era la falta de costumbre a la oscuridad y el silencio. Ahora, a la luz del día, lo que sentía era una paz como nunca antes había tenido en la ciudad. Disfrutando de esa sensación, Sandra se tomó un minuto para mirar el paisaje por las ventanas del tercer piso. Desde esa altura, algunas de las copas de los árboles quedaban bajo ella, así que tenía una vista privilegiada de las ramas más altas, en las que podía ver a diferentes pajarillos revoloteando. No sabía de qué especies eran, porque Sandra no tenía ni idea de pájaros, pero se divirtió observándolos. Todos tenían colores pardos, como era común en esa zona, salvo una única ave, cuyo plumaje se destacaba de los demás por el brillo obsidiana que desprendía. Sandra sabía que había más especies de pájaros, además del cuervo, que tenían esos colores, así que se preguntó cuál sería ese. Se quedó mirándolo un rato, hasta que el ave salió volando. El día anterior vio un pequeño porche, con un par de sillas y una pequeña mesa, en la parte trasera de la casa. Mirando las blancas nubes que cubrían el cielo, decidió que podría desayunar allí. Mientras se preparaba el desayuno, admiró la cocina con más detalle. La encimera era oscura y tenía una veta dorada que resaltaba y combinaba con la madera de los armarios. Los electrodomésticos eran nuevos, y el horno y el microondas estaban dentro de un armario alto, como había visto en revistas de decoración. Siempre había sentido mucha curiosidad por ese tipo de diseños, y en ese momento descubrió que le gustaba tenerlos. No había ninguna puerta trasera, por lo que tuvo que dejar el plato con las tostadas y la taza de café en la mesa del recibidor, para volver a buscar las llaves de casa, que aparentemente no dejaba de perder, para poder salir al jardín por la puerta principal. Después de cerrar con llave la noche anterior, había creído que las había dejado colgadas en la cerradura, pero debía de estarse volviendo descuidada, porque no dejaba de posarlas en los lugares más extraños. Finalmente, las encontró en el baño del dormitorio. Sandra pensó muy seriamente que tenía que tener cuidado, porque solo tenía un juego, y no quería terminar perdiéndolas, ni pasarse el día recorriéndose la casa buscándolas. Cuando al fin salió al jardín, puso rumbo a la parte trasera, donde estaba el porche. Se detuvo un momento en el camino cuando vio, por primera vez, que había un viejo pozo de piedra en el jardín delantero, en un rinconcito al abrigo de las copas de los árboles de alrededor, casi como si estuviera escondido. Era uno de esos pozos que tenían un par de postes de madera sosteniendo un pequeño tejadillo sobre él. Se preguntó si era solamente una decoración, o si en algún momento había sido funcional. Al girar junto a la esquina de la casa, se topó de frente con la escena del jardín trasero. El porche de madera tenía un tejado, pero en sí no era muy grande, solo lo justo para poder tomarse un desayuno o una merienda en él. Más allá, el césped estaba inundado de más árboles y flores silvestres, o al menos eso parecían, con un solitario columpio resaltando en un pequeño claro, al que la luz del sol daba directamente. Sin embargo, lo que había en el columpio la hizo detenerse en seco. Meciéndose con tranquilidad, con las piernas balanceándose y unos rizos castaños volando por el aire, al ritmo del movimiento pendular del columpio, había una niña pequeña. La niña no tendría más de 6 años, y vestía un pulcro conjunto con una falda hasta las rodillas, unos leotardos y unos zapatos de charol. No era común ver un conjunto así hoy en día, así que le llamó la atención. Sandra dejó su desayuno en la mesita del porche, antes de dirigirse al columpio. Era muy extraño encontrarse una niña allí, pero supuso que debía de ser una de esas personas del pueblo, que solían pasar por la zona. Lo que le preocupó más que cualquier otra cosa, era el hecho de que estuviera sola. «Hola», saludó, tratando de llamar la atención de la pequeña, pero sin asustarla. «Soy Sandra, vivo aquí». «Bueno, me estoy quedando aquí», corrigió rápidamente. «¿Quién eres?»
La niña dejó de columpiarse y la miró fijamente, sin decir nada. Sandra supuso que no se sentiría a gusto hablando con desconocidos, con lo que ella estaba muy satisfecha. Se quedó quieta a unos pasos, dejando un espacio entre ellas para que no se sintiese agobiada, y esperó a que la pequeña decidiera hacer algo. «Soy Lucía», dijo finalmente la pequeña. «Hola Lucía, ¿sueles venir aquí a jugar?». La niña asintió con la cabeza antes de hablar. «El señor que vivía aquí antes me dejaba», respondió Lucía, con voz tímida. «A mí tampoco me molesta», aclaró, para que la pequeña no pensara que la estaba echando. «¿Estás sola?». Ante el nuevo asentimiento de la niña, Sandra insistió. «¿No te suele acompañar tu padre o tu madre?». Esta vez, Lucía negó con la cabeza. «Yo puedo venir sola hasta aquí, conozco el camino», dijo ella, para después añadir con un toque de orgullo. «No me voy a perder». Era obvio que, si iba a menudo, conocía el camino, pero aún así podían pasarle muchas cosas a una niña pequeña, si caminaba sola. Lucía parecía muy orgullosa de ser capaz de ir y venir sin compañía, así que Sandra pensó que no sería buena idea ser muy directa con su desaprobación. «Ya veo», respondió Sandra, en lugar de todas las demás cosas que quería decir. «¿Te importa si te hago compañía mientras juegas?». Iba a sentarme en el porche a desayunar. Lucía dirigió una mirada hacia el porche, viendo en la mesita el desayuno que Sandra había dejado ahí, antes de volver a asentir. Sandra se sentó en una de las dos sillas que había, mirando hacia el columpio, y comenzó a comer. Como suponía, tanto las tostadas como el café se habían enfriado, pero estaba igualmente bueno, así que no le molestó. Frente a ella, Lucía se columpiaba y le dirigía de vez en cuando una mirada por el rabillo del ojo, de la forma más discreta que un niño de esa edad era capaz de ser. La niña parecía tener curiosidad por ella, pero todo su lenguaje corporal le decían que, si intentaba acercarse, ella se apartaría. Sandra pensó que se parecía bastante a un gatito callejero. Laura dejó de columpiarse en el mismo momento en el que Sandra dio el último trago de café, y sin decir nada, salió corriendo en dirección a los árboles. Sandra estuvo a punto de seguirla, pero no estaba segura de cómo quedaría el que un adulto desconocido siguiera por el bosque a un niño, así que finalmente se quedó donde estaba, con la intranquilidad que le provocaba el que Lucía se moviera sola por ahí. Incluso si conociera el camino, era muy pequeña y podía desorientarse, o tropezar y caerse en algún lugar. Sandra se sintió incómoda con eso el resto del día. Cuando volvió a entrar en casa, se puso a fregar el plato y la taza. Justo cuando iba a colocar la taza en el escurreplatos, un fuerte golpe la sobresaltó e hizo que la soltara, provocando que ésta cayera sobre la encimera, rompiéndose en el acto. Sandra se giró inmediatamente en la dirección de la que había venido el ruido, solo para encontrar una maqueta de barco en el suelo del salón. Sandra sentía el pulso de su propio corazón empujando en su pecho, en donde posó una de sus manos para tratar de reducir su frecuencia. Tomó una profunda inspiración por la boca y retuvo el aire antes de soltarlo por la nariz. Había oído en algún lugar que eso servía para calmarse, y en ese momento le hacía falta. Parecía que últimamente no hacía más que asustarse. Una vez pudo dejar de notar la presión en su caja torácica, se movió. Con pasos lentos, se acercó a la maqueta que descansaba en las baldosas, frente a una de las estanterías que había junto a la tele. Revisando las baldas, pudo ver fácilmente dónde había estado posado el adorno. Sin embargo, no entendía cómo había podido caerse repentinamente. Estudió el mueble para comprobar si cojeaba por algún lado, pero este se mantenía firme, y cuando revisó la parte superior de él, vio que estaba sujeto a la pared. Agachándose para recoger el barco de madera, vio que se habían roto varias partes en la caída, pero también distinguió que la maqueta tenía un par de piezas que actuaban de base. Como en esos momentos estaban rotas, no pudo comprobar si era esa pieza la que estaba dañada, y había provocado que la figura se cayera.
Supuso que debió de ser así, porque no había otra explicación. Sandra recogió las piezas de madera y los fragmentos de cerámica, y lo tiró todo a la basura. Sentía de nuevo esa sensación de intranquilidad que había sentido anoche, y decidió poner la tele. Recordó que esta no funcionaba y se puso a revisarla, pero después de varios minutos seguía sin funcionar, y ella ya no sabía cómo arreglarla. En principio, no había ningún problema, pero era como si el cable de la antena no transmitiera señal. Como vio que en la estantería había un equipo de música, se puso a buscar algún CD, pero no había ninguno en el salón. Como último recurso, se le ocurrió buscar en la biblioteca, y ahí mismo, en uno de los muebles, encontró una amplia colección de películas viejas y discos de música. Sandra seleccionó unos pocos de cada uno y volvió a la sala. Comprobó que los reproductores sí funcionaban, así que puso una de las películas. El ruido de la película ayudó a aliviar la incomodidad, y decidió comenzar a hacer lo que se suponía que tenía que hacer. Empaquetar las cosas del tío. Sandra decidió revisar en primer lugar la habitación anexa al dormitorio principal, la que ya estaba llena de cajas, así que dejó reproduciéndose la película y subió rápidamente. Mientras el sonido de sus pasos subiendo los escalones resonaban por el rellano, en el salón, en la misma estantería de la que cayó la maqueta del barco, la pequeña figura de una sirena, que reposaba en otra de las baldas, se movió lentamente unos centímetros. Seguidamente, la televisión se apagó. Fin del capítulo 5.